Muy buenas tardes, daremos solución a nuestro segundo problema de razón de cambio. El barco A navega hacia el sur a 16 millas por hora y el barco B, situado a 32 millas al sur de A, navega hacia el este a 12 millas por hora. ¿A qué razón se acercan o separan al cabo de una hora? ¿Al cabo de 2 horas? ¿Y cuándo dejan de acercarse y a qué distancia se encuentran en ese momento? Situando nuestros datos del problema en el siguiente esquema, encontramos que A0 y B0 son las posiciones iniciales de los barcos y AT y BT sus posiciones de hora más tarde. Entonces, sea Z la distancia entre ellos después de la hora requerida. De A0 a B0 hay una distancia de 32 millas. La distancia de este punto a este punto serían respectivamente 16t y de B0 a AT, por lo tanto sería 32 menos 16t. De B0 a BT serían 12t. Por teorema de Pitágoras, entonces encontraremos que z cuadrada va a ser igual a 32 menos 16t al cuadrado más 12t al cuadrado. Procediendo a derivar nuestra función, encontramos 2z de la derivada de z con respecto al tiempo igual a 2 que multiplica a 32 menos 16t, que a su vez va a multiplicar a menos 16, más 2 que multiplica a 12t, que a su vez va a multiplicar a 12. Despejando la derivada de z con respecto al tiempo, va a pasar dividiendo. El menos 16 lo vamos a multiplicar por lo que está dentro de nuestro paréntesis y el 2 lo vamos a dejar indicado. Menos 16 por menos 16t va a ser 256t y menos 16 por 32 va a ser menos 512. Procediendo también, el 2 lo vamos a dejar indicado y multiplicamos 12t por 12, que en este caso va a ser 144t. Factorizando nuestro 2, encontraremos que 2 va a multiplicar a 256t menos 512 más 144t, y esto va a estar dividido entre 2z. Por lo tanto, este 2 y este 2 se cancelan y la derivada de z con respecto al tiempo nos quedaría z dividiendo el 256t, los vamos a sumar con el 144t, por lo tanto nos quedaría 400t menos 512. Una vez que encontramos la derivada de z con respecto al tiempo, procedemos a encontrar nuestras variables t y z. El problema nos pregunta que a qué razón se acercan o se separan al cabo de una hora. Por lo tanto, si a t lo igualamos a 1 y sustituimos este valor en nuestra función que encontramos anteriormente, por lo tanto z va a ser la raíz de 32 menos 16, que este multiplica 1 al cuadrado, más 12, que este multiplica a 1 al cuadrado. Encontramos que z va a tener un valor de 20. Entonces, si t es igual a 1, z va a ser igual a 20. Una vez que encontramos estos valores, sustituimos en nuestra derivada de z con respecto al tiempo, donde 400 va a multiplicar a 1 menos 512, esto sobre 20, de lo cual esto va a tener un valor de menos 5.6. Procediendo de igual forma, nos pregunta que al cabo de 2 horas, ¿cuál va a ser la razón?
Por lo tanto, si a t igualamos a 2, sustituimos en z igual a la raíz de 32 menos 16, que este va a multiplicar a 2 al cuadrado, más 12, que este multiplica a 2 y esto está elevado al cuadrado. Encontramos que z va a tener un valor de 24. Por lo tanto, cuando t vale 2, z tiene un valor de 24. Sustituyendo en la derivación de z con respecto al tiempo, encontramos que el 400 va a estar multiplicando a 2 menos 512 sobre 24. Este va a tener un valor de 12. Asimismo, nos preguntan que cuándo dejan de acercarse y a qué distancia se encuentran en ese momento. Por lo tanto, el problema como tal nos pregunta qué valor va a tener t y qué valor va a tener z cuando nuestra razón es igual a 0. Para que nuestra razón sea igual a 0, el numerador en este caso debe de ser 0. Por lo tanto, si a 400t menos 512 lo igualamos a 0, despejando a t, encontramos que va a ser 512 sobre 400. Por lo tanto, esta t la vamos a sustituir en z igual a la raíz de 32 menos 16, que a su vez multiplica a 512 sobre 400, esto respectivamente elevado al cuadrado, más 12, que a su vez multiplica a 512 sobre 400, respectivamente elevado al cuadrado. Encontramos que z tiene un valor de 19.2. Respondiendo a nuestras respectivas preguntas, encontramos que la derivada de z con respecto al tiempo, cuando t vale igual a 1, va a ser a menos 56. Por lo tanto, se acercan a 5.6 millas sobre hora. Nos pregunta que cuál va a ser la razón a cabo de 2 horas, si se acercan o se separan. En este caso encontramos que la derivada de z con respecto al tiempo nos salió 12. Este es positivo, por lo tanto se alejan a 12 millas por hora. Cuando dejan de acercarse y a qué distancia se encuentran en ese momento, encontramos que t vale 512 sobre 400, lo que es igual a 1.28 horas. Y cuando t tiene este valor, z vale 19.2 millas, lo que representa nuestra distancia.